Vamos a mejor empezar con el texto. Ya hemos visto derivación implícita con ustedes. Estoy en la duda, pero mi texto estaba ahí. En derivación implícita estamos viendo, después de la regla de la cadena, hemos visto ahora ya derivación implícita cuando tenemos funciones implícitas. Muchas veces podemos llevar la función implícita a la función explícita de esta manera, y entonces ahí se derivaría. Pero ¿qué hacemos cuando hay funciones explícitas que no las podemos poner implícitas, que no podemos ponerlas en la forma implícita, o no queremos porque es muy trabajoso o tiene inconvenientes? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer para derivar implícitamente esas funciones. Aquí, para empezar, veamos cómo se puede derivar términos que no funciones completas, sino que términos que tienen y. La y es desde luego una función de x. Es como si pusiéramos u de x. Entonces, siempre podemos derivarla por la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la primera a sería 5 por 3 por x al cuadrado, 15x al cuadrado. La segunda, la derivada de 3y a la cuarta va a ser 3 por 4 por y al cubo por dy de x, ¿no? Y aquí y no es directamente, o sea, si fuera de x en dx sería 1, pero como es de y en dx, entonces es y'. Entonces va a ser 12 y al cubo por y'. Eso siempre hay que aplicar la regla de la cadena. Si no se aplica la regla de la cadena, está mal derivado. Entonces ese término, todos los términos con y tienen que contener un y'. Aquí es una suma. Los dos primeros términos son términos en x, o sea que la derivada es 2 más 15x al cuadrado. Y aquí de nuevo ponemos 3y a la cuarta, que sería más 12y al cubo por y', ¿no? Aquí esto es un producto. O sea que iba a ser la derivada del primer factor por el segundo. Eso es 3x al cuadrado por y a la cuarta. Más el primer factor por la derivada del segundo. Eso va a ser ya una por la regla de la cadena. Entonces más x al cubo por 4y al cubo por dy en dx. ¿No? Por la regla de la cadena tendríamos x al cubo por dy en dx de y cuarta más y cuarta por dx al cubo en dx. Esta va a ser 4y al cubo por dy en dx. Esta va a ser y cuarta por 3x al cuadrado. Entonces, de estos tres términos, solamente el cuarto tiene el término y'. Diferenciación implícita dada una ecuación conteniendo x y asumiendo que es una función diferenciable de x, se puede calcular dy en dx de la siguiente manera. Primero, derivamos ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Segundo, llevamos todos los términos que contengan y' al miembro izquierdo de la ecuación, al primer miembro. Y llevamos todos los otros términos que no contienen y' al lado derecho al segundo miembro. Luego factorizamos y' en todos los términos del primer miembro, ¿no? Y entonces queda y' factor de una expresión. Y esa expresión la pasamos al otro lado dividiendo. Entonces despegamos y' dividiendo a ambos lados de la ecuación por el coeficiente de y'. Por ejemplo, esta no tiene términos mezclados, pero todos los términos están en el primer miembro y como es y al cubo no se puede despegar. Entonces desistimos de despegar y decimos que vamos a trabajar en forma implícita porque además es más cómodo. Derivamos entonces ambos lados con respecto a x, d de x y d de x. La derivada del primer término va a ser 3y al cuadrado por y' más la derivada del segundo término va a ser 2y por y'. El tercero va a ser menos 5y'. Y el cuarto va a ser menos 2x por x 0, que es 2x. Y la derivada del segundo término, del segundo miembro, que es 0. Entonces de aquí
Los tres primeros términos tienen y', entonces factorizamos. Y el cuarto que no tiene la pasamos al otro lado. Si factorizamos aquí y' o de y de x, tenemos factor de 3y al cuadrado más 2y menos 5. Esto entonces pasa a dividir al otro lado y tenemos que la derivada va a ser entonces 2x partido por 3y al cuadrado más 2y menos 5. Si ustedes se fijan, también la derivada y' es una función implícita, ¿no? Porque igual contiene y y x. No tiene y' por aquí, pero tiene y tiene x. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que llamamos una implícita normal. Conviene notar que de la expresión que resulta para de y de x, por la diferenciación implícita, puede contener ambas variables, de eso estamos hablando. Para ver cómo se puede utilizar ahora esta derivada, tendríamos que primero graficar esta función. No se trata de eso ahorita en este momento, pero podríamos hacerlo, no está tan difícil esta, otras veces más complicado, pero puede ser que sea la parte más complicada de este trabajo de derivación implícita sea la graficación, pero eso corresponde al capítulo de gráficas. Entonces tenemos su gráfica es así, como una especie de ollita, y pasa por los puntos 1, 1, 2, 0, 1 con menos 3, aquí x igual a 0, aquí pasa también por el punto, porque resulta que la función es par, ¿no? Si cambiamos x por menos x, la función esta no cambia, entonces es par, o sea que pasa por el punto 1 con 1 y menos 1 con 1. Pasa por el punto 2 con 0 y menos 2 con 0. Pasa por el punto 1 menos 3 y por menos 1 menos 3. Entonces, podemos sacar como ejemplo las derivadas en estos puntos. En 2 con 0, aquí, la intersección con el eje x, quizás y igual a 0. Entonces ahí sale x cuadrado igual a 4, y más menos 2. Entonces, si insertamos aquí y igual a 0 y x igual a 2, va a ser 4 partido por menos 5, menos 4 quintos. Entonces, menos 4 quintos, aquí si dibujamos menos 4 quintos, es una pendiente que va hacia abajo y sale, realmente se ve que es tangente de esta curva en este punto. O sea, que sale igual que siempre. Es una tangente a la curva en ese punto. Pendiente negativa. En el punto 1 con menos 3, aquí, quizá podríamos pensar que ya es plana de ahí, pero como si nosotros ponemos aquí 1, va a quedar 2 arriba, y menos 3 abajo va a ser 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 6, menos 5. O sea, que va a ser 27 menos 11, 16. 2 partido por 16 o 1 partido por 8, un octavo. O sea que es positiva, pero muy bajita. Avanzamos 8 y subimos 1. Avanzamos 8 y subimos 1. Es una tangente dependiente muy pequeñita. Y se ve, ¿no es cierto? Ahora, en el punto x igual a 0. Para el punto x igual a 0 va a ser 0 partido por un número cualquiera y entonces va a ser 0. 0 partido por un número real es 0. Entonces se ve que esta es la mitad de la curva y su pendiente aquí es 0. La recta tangente sería una recta horizontal. Y en el punto 1, 1, estamos viendo que aquí el ángulo alfa de la curva o de la tangente sería una tangente vertical, porque cambia, ¿no es cierto? Viene bajando y cambia al otro lado. Entonces, aquí tenemos una curva que nos sale con alfa igual 90 grados. Y alfa igual 90 grados no tiene tangente, dale lugar menos infinito, que no es ningún número. Entonces, cuando ponemos aquí 1 con 1, va a ser 2 partido por, y aquí sale 3.
Más 2, 5. Menos 5, 0. Entonces va a salir 2 partido por 0. Eso no es un número real y es más o menos infinito, ¿no? Entonces se ve que la recta tangente aquí es una recta vertical, x igual 1. Al otro lado también sería una recta vertical, x igual 1. Entonces, de esa manera se puede evaluar las pendientes de una función implícita. Es lo mismo que dibujar. Aquí hay otra, esta es una elipse. Dice, determine la ecuación de la recta tangente. Fíjense que aquí estamos haciendo no solamente la evaluación de la pendiente, aquí en este segundo problema queremos además la ecuación de la recta tangente, sabiendo que pasa por el punto raíz de 3, raíz de 3. Entonces, en ese punto vamos a determinar la pendiente y también es la ecuación de su recta tangente, ¿no? La pendiente y la ecuación de recta tangente. Entonces, dos pasos. Uno, primero, evaluar la pendiente y segundo, la ecuación de recta tangente. Aquí, en el primer trabajo, habría de nuevo que ser una elipse, el dibujo, dibujar cuánto tiene, cuánto valen los x mayor y menor y dibujarla. Entonces se ve por el término cruzado que tiene x y y, se ve que esta elipse es una elipse que está girada. No tiene ni el eje mayor ni el eje menor coincidentes ni con el eje x ni con el eje y. Pero bueno, ese es otro cuento, digamos. Cómo se dibuja, se pueden sacar siempre puntos, se puede despejar y, ¿no? En este caso puede despejar y para sacar puntos. Entonces aquí tenemos, para derivar, derivamos miembro a miembro. Y en el primero va a ser la derivada de x al cuadrado menos xy más y cuadrado y la derivada de 3. Entonces, aquí vamos a tener 2x, aquí todavía es un producto, va a ser 1 por y, la derivada del primer factor por el segundo va a ser menos y. Y la derivada del primer factor por la derivada del segundo va a ser x por y prima, de y de x, ¿no? Estamos derivando como un producto y ya estamos poniendo menos en cada término, porque si no tenemos que poner paréntesis y más, pero ya sabemos que los dos tienen que salir menos. Claro que aquí es uno de los puntos en que se equivoca todo el mundo. Todo el mundo al segundo le pone más. Si quiere ponerle más, tiene que poner paréntesis. Entre paréntesis, y más x por y prima, paréntesis. Y el último sería 2y por y prima. Y el segundo sería igual a 0. Entonces ahora los dos últimos términos tienen y prima. Entonces su coeficiente será 2y menos x. 2y menos x, factor de y prima. Y estos dos que no tienen nada pasan al otro lado, que será y menos 2x. Entonces despegamos ahora y' de x y sale y menos 2x partido por 2y menos x. Por eso se van a igual. Entonces evaluamos para el punto raíz de 3, que es este punto sobre la curva. Entonces aquí podemos simplificar raíz de 3 porque va a estar en dos partes. Y queda 1 menos 2 menos 1. Y 2 menos 1, 1. O sea, menos 2 partido por 2, que es menos 1. ¿Ya? Entonces, nuestra pendiente ya es la menos 1, tenemos eso, y ahora la ecuación de la curva por la punto pendiente va a ser y menos raíz de 3 igual menos 1, que es la pendiente, por x menos raíz de 3. Despejamos y nos sale igual a menos x, más aquí viene menos por menos más raíz de 3, y esta se va al otro lado como más raíz de 3, o sea que sería menos x más raíz de 3. Es una curva, una recta que tiene pendiente menos 1, y pasa por el punto raíz de 3, y toca aquí el eje y en 2 raíz de 3, porque es pendiente menos 1. Y aquí también toca en el eje X también el punto 2 raíz de 3. ¿Sí?
para y igual a 0, x sale 2 raíz de 3. Entonces, esta es el cuento. Esta curva ya tiene aquí un término también mixto, y dice x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 2x al cuadrado por y. Entonces vamos a derivar término a término. Aquí derivamos primero como una potencia, que va a ser 2 veces x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de la base, u'. U' va a ser 2x más 2y por y'. Esta también va a ser el múltiplo constante, el 8 sale fuera, y vamos a tener entonces la derivada de la segunda por el primer factor, pues es x al cuadrado por y' más la derivada del primer factor, que va a ser 2x por y. Así. Entonces aquí se puede, tenemos que sacar este término, tenemos dos términos que tienen y', entonces este tenemos que llevarlo fuera, hay que sacarlo del paréntesis, y este también hay que sacarlo del paréntesis. Entonces para sacar este del paréntesis nos queda 2 por 2, queda 4y por x cuadrado más y cuadrado por dy de x. Este se va a ir con menos al otro lado, va a quedar menos 8x cuadrado por dy de x. Este de aquí va a quedar 8 por 2, 16x, y el que le sigue va a quedar menos, porque era más, este 4x por x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí se factoriza dy de x y nos queda 4y por x cuadrado más y cuadrado menos 8x al cuadrado, y esto pasa a dividir. Nos sale 16xy menos 4x por x cuadrado más y cuadrado, etc. Entonces, a ver, este ya he puesto así con raíz de 3 y todo se ve complicadito, ¿no? Queremos sacar la ecuación de la recta tangente en el punto raíz de 3 medios por 3 medios. Aquí, por ejemplo, si se ubica aquí 2 veces aparece x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y x al cuadrado va a ser 3 cuartos. X al cuadrado. Y y al cuadrado va a ser 9 cuartos. 9 más 3, 12 cuartos, que es 3. O sea que x cuadrado más y cuadrado vale 3. Ahora no están haciendo tanto lío. X cuadrado al cuadrado más 3 medios al cuadrado. Va a ser 3 cuartos más 9 cuartos. 3, 12 cuartos, que es 3. Entonces eso ya con eso sale muy fácil de calcular y nos sale de y de x igual raíz de 3 medios. Y usamos enseguida entonces la fórmula punto pendiente. Y va a dar, entonces aquí se pone y menos 3 medios igual raíz de 3 medios por x menos raíz de 3 medios. Aquí, una punto raíz de 3 medios por 3 medios. Despejamos y nos sale raíz de 3 medios de x por, aquí va a salir 3 cuartos, menos 3 cuartos, más 3 medios. Vamos a quedar más 3 cuartos, porque este es 2 veces 3 cuartos. ¿Sí? Más 3 cuartos menos 3 cuartos, menos 2 veces 3 cuartos menos 3 cuartos. Va a quedar 3 cuartos. Y entonces esta curva es una curva muy bonita que se ve así. Se llama la bifolia porque tiene 2 hojitas. Hay otras ecuaciones de estas implícitas que se llaman la trifolia porque tienen 3 hojitas, ¿no? Y hay otras que son como un trébol de 4 hojas, son muy bonitas. Entonces esta es la bifolia y nosotros hemos estado sacando, ahí en ese punto hemos estado sacando la ecuación de la recta tangente. Primero la pendiente que nos dio raíz de 3 medios, se ve que es positiva. Y la ecuación de la recta tangente que nos da esta cosa. Cuando x es igual a 0, en este punto,
sale 3/4. Entonces, 0,5 más 1/4 que es 3/4. Aquí ponemos ahí. Entonces tenemos 2 puntos para sacar, para dibujar la recta tangente. Una aplicación, este se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Ejercicios propuestos, calcular la derivada de las siguientes funciones, todos esos que van ahí. Y esto ya se pasa a tasas relacionadas, pero nosotros estamos tan atrasados que no vamos a pasar tasas relacionadas. Este es un capítulo que realmente para ingeniería, ¿no? Que cómo se les ingenia un ingeniero para calcular cosas que no se pueden calcular de forma directa. Entonces crea ecuaciones que relacionan el término que quiere conocer, de manera que puede sacarlo después su variación, la tasa de cambio de ese término, la puede sacar en función de otro que sí puede conocer. Por ejemplo, aquí se quiere conocer el cambio de volumen máximo. Aquí tenemos el volumen, no se puede medir, a pesar de que es cilíndrico el tanque, pero no se puede medir directamente. Entonces sí se puede medir la altura. Ponemos aquí un flotador y una cuerda y una roldanita. Entonces, y aquí un inscriptor, puede ser de papel, ¿no es cierto?, que va inscribiendo la altura con el tiempo. Entonces podemos conocer la altura del agua que está en este tanque todo el tiempo. Y por otro lado tenemos que el volumen es pi por L cuadrado por H. Entonces la tasa de cambio, esta es una ecuación que relaciona entonces el volumen, queremos conocer la tasa de cambio del volumen y relacionarla con la tasa de cambio de altura, porque R va a ser constante. Entonces podemos nosotros derivar con respecto al tiempo el volumen y va a ser derivada con respecto al tiempo de la altura. Y eso se puede calcular si nosotros tenemos el papel donde se ha estado dibujando la altura, se puede calcular aquí, ¿no? Conociendo cuánto es la escala horizontal y cuánto es la escala vertical, nosotros gráficamente podríamos calcular. Aquí se ve, por ejemplo, que va a ser 25 partido por 1, 2, 3, ¿no? 4 y 4, 4, 4 y 2, 4 y 6, ¿no? Entonces esto es el opuesto partido por hipotenusa. Entonces va a ser 6, 6,1, algo así, más, partido por 25, por 2,5. 3 partido por 2,5, menos 1,2. Podemos conocer a las 7 de la mañana, que es el lugar de máxima pendiente, cuando está variando más la altura, entonces será menos 1,2, y eso se puede poner aquí en el volumen del agua, en el dBH, dB en dt, aquí la variación del volumen con el tiempo va a ser 36 pi por dH. Entonces está reduciéndose con una tasa de cambio de menos 135 metros cúbicos por hora. Entonces vemos en cuánto está yendo a cambiar el volumen, son digamos menos de una tonelada, ¿no? Entonces de esa manera aquí hay muchos otros ejemplos y vale la pena que ustedes lo vean por su cuenta. Nosotros ya no vamos a pasar a ver esto porque a pesar de que es muy bonito, no tenemos tiempo para las integrales. Aquí hay ejercicios también de lo mismo y vamos a pasar enseguida, vamos a pasar aquí dice funciones crecientes y decrecientes, no la vamos a ver tampoco. Esto sería cómo nos ayuda, son la derivada. Entonces tenemos para con la derivada, bueno, vamos a ir primero a ver la cadena aquí, derivación implícita. Aquí está derivando 3 términos, x cuadrado por y al cubo
2x por y al cubo más x al cuadrado por 3y por y prima. Entonces, este que va a ser, entonces se lo reescribe este porque tiene aquí y al cuadrado abajo como un cociente. Entonces, para no derivar como cociente, derivamos así como una potencia negativa. Entonces ya derivamos esto. Va a ser 1 más 2y' menos y al cuadrado. Aquí he puesto paréntesis para tener los dos términos dentro con más, ¿no? Entonces va a ser la derivada del primer factor, que es y al cuadrado, y el primer factor por la derivada del segundo, que va a ser 2xy por y'. Y de este sería la derivada de x, que va a ser y al cuadrado, y a la menos 2, más el primero, que es x al cuadrado, x, por la derivada del segundo, que va a ser menos 2, por y a la menos 3, por dy de x, y'. A este no le hemos puesto paréntesis porque es más. A este le hemos puesto paréntesis porque es menos. Entonces este lo vas a equivocar a 1, este no. No necesita el paréntesis. Aquí entonces ya se puede tener. El primer término es 1 más y de x menos y al cuadrado. Entonces esos tres términos, 1, 2, 3, tienen y de x. Entonces siempre se puede derivar por la regla de la cadena. Ahora, algo bien importante aquí es que nunca va a salir y' al cuadrado, por ejemplo. Solo van a salir de y de x en las que salgan, en los términos que salgan. Entonces, eso hace que sea muy fácil de despejar. Ejemplo 8. ¿Esto qué cosa es? Una circunferencia. Y vamos a calcular la ecuación de la pendiente en el punto 3,4, que es parte de la circunferencia. Vamos a ver si es cierto. A ver, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16. 9 más 16, 25. Perfecto. Entonces, sí, este punto es un punto de esa circunferencia. Derivando a ambos lados tenemos 2x más 2y por y'. 2x más 2y por y', y el otro lado va a ser 0. Entonces aquí le pegamos. De y de x va a ser menos x partido por y, simplificando por 2, menos 2x menos x partido por y. Ahora en el punto 3/4 va a ser aquí x, 3 y 4. Va a ser menos 3/4. En el punto 3,4 va a ser menos 3/4. Y por tanto la tangente va a ser y menos y1, que es 4, igual a m, que es menos 3/4, por x menos 3. Se despeja y se obtiene menos 3/4 de x más 25/4, o se tiene esta otra forma, y sabemos cómo es, pero la dividimos por 25, nos sale 3 25avos más 4 25avos igual 1. Y ahí tendríamos entonces que dividiendo va a ser 25 tercios y 25 cuartos van a ser los interceptos. Pero ya no estamos ahorita dibujando, sino que ya hemos calculado lo que nos pidieron. Ejemplo 9, calcular y' de esta ecuación, x al cubo más y al cubo igual a xy. Queremos primero calcular la pendiente, y', y seguro la tangente a la curva, a esta curva, llamada folio de Descartes, se llama, hoja de Descartes, en el punto 3,3. ¿En cuáles puntos de la curva tangente la tangente es horizontal y en cuáles es vertical? O sea que estas complicaditas, como un corazón echado, dependiendo de cuánto valga el coeficiente de xy. Entonces, en este caso, nos piden primero derivar, derivamos por la regla de la cadena, y vamos a tener 3x al cuadrado, y este más 3y al cuadrado por y', y al otro lado va a ser 6 por y más 6 por x por y'. De aquí entonces nos llevamos este término al primer miembro y va a ser
3y cuadrado y prima menos 6x y prima igual a 6y menos 3x cuadrado. Se factoriza y se despeja. Aquí va a quedar 6y menos 3x. De abajo va a quedar 3y cuadrado menos 6x. 3y cuadrado menos 6x se simplifica por 3 y queda 2, 1, 2, 1. Y aquí queda 1, 2, 1, 2. Pues esta es la pendiente. Ahora en el punto 3, 3, ponemos aquí 3, 3 y nos sale m evaluada para el punto 3, 3, se hace también así. Se pone la recta vertical y se pone abajo 3, 3, indicando que se está evaluando en el punto 3, 3. Entonces nos da menos 1. Y esa es nuestra pendiente para esta recta. Entonces va a salir y menos 3 igual a menos 1, porque es x y multiplicando x menos 3. Entonces aquí va a quedar más 3 y más 3, 6. Menos x más 6. Ahora, esta ecuación, ¿cuánto vale si y' es igual a 0? Aquí nos piden, calcula la tangente de la curva llamada, ¿cuáles puntos de la curva? ¿En cuáles puntos de la curva la tangente es horizontal o vertical? Dice que aquí horizontal es cuando y' vale 0. Entonces y' vale 0 cuando el numerador vale 0. Entonces 2y menos x igual a 0. Y aquí entonces despejamos y nos da igual a x al cuadrado menos. Entonces va a tener una tangente horizontal en el punto en el que y vale x al cuadrado menos. Y esto lo reemplazamos en la ecuación de la curva. Es esta. Entonces, el x al cubo más y al cubo, que sería y a la sexta, 2 por 4 por 2 octavos, ¿no? Así. Estamos empezando en esta curva, porque queremos saber cuánto vale x y cuánto vale y. Tenemos solamente una relación de x y y. Entonces, si lo empezamos con esa curva, vamos a tener x al cubo más 1 medio de x al cuadrado al cubo igual a 6x por 1 medio de x al cuadrado. Entonces, se puede sumar todos los x que se tienen aquí y nos sale una suma igual a, bien, aquí tiene x al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces podemos x al cubo, x a la sexta y x al cubo. Dice x a la sexta igual 16x al cubo. Llevamos todo al lado izquierdo, al lado derecho de lo mismo. X sexta menos 16x al cubo. Sacamos factor común x al cubo y nos sale x al cubo por x al cubo menos 16. Entonces aquí podríamos nosotros haber simplificado y decir, ya todo cero. Pero no, resulta que hay dos soluciones. La una es para que x igual a 0 y la otra es para x igual 2 elevado a 4 tercios. ¿No? Son los dos factores. Este para x igual a 0 y este para x igual 2 elevado a 4 tercios. Entonces, y ¿cuánto vale? Reemplazamos aquí. Más de 1 medio de 2 a la 4 tercios al cuadrado a la 4. Y eso hubiera sido aquí, tenemos un cuadrado. Entonces, simplificando va a ser a la 5 tercios. O sea que el punto va a ser dos puntos. Un punto 0 por 0 y el otro 2 a la 4 tercios, 2 5 tercios. Este segundo punto es 2,5, 3,2 aproximadamente, para ubicarlo en el plano. Ahora, la otra pregunta era en cuáles puntos de la curva la tangente es horizontal y en cuáles vertical. Entonces, hemos calculado primero dónde va a ser horizontal y ahora calculamos dónde va a ser vertical. ¿En qué lugar va a ser vertical? Donde la derivada no existe, porque la tangente va a ser de más o menos 90. Y para que la derivada no exista,
necesitamos que el denominador sea el 0. ¿No? Entonces también y cuadrado menos 2x igual 0. Y de aquí resulta al revés. Entonces estaría y igual medio de x al cuadrado y ahora es x igual medio de y al cuadrado. O sea que podemos cambiar todo y resulta igual. Aquí cambiamos el 0 con el 0, no se nota. Aquí cambiamos a Dios 2 a la 5 tercios y 2 a la 4 tercios. ¿Eh? Cambiamos y por x y resulta ya el resultado, no necesitamos calcular dos veces. Y la tarea es que cada uno calcule de derivación implícita todo esto. Entonces aquí había una... ¿En cuáles puntos es? Ahora pueden dibujar. La folio de Descartes lo pueden dibujar para ver muy bonito dónde son las tangentes horizontales y dónde son verticales. La tarea 21, miren, es larguísima para que ustedes aprendan a derivar, o sea que derivada de funciones implícitas, o sea, implícitas en el examen sí o sí. Derivada de funciones logarítmicas, como y igual logaritmo, esa es una función logarítmica, y igual logaritmo base a de x, la derivada de x del logaritmo base a de x es igual a 1 partido por x por el logaritmo natural de a. Y si no fuera logaritmo base a, sino que fuera logaritmo natural, su derivada sería 1 partido por x. Entonces, derivo utilizando la regla de la cadena esta expresión. Entonces va a ser y', entonces directamente es 1 partido por u, ¿no? 1 partido por u, por u'. 1 partido por u, por u'. 1 partido por x al cubo más 1, por x al cubo más 1', que va a ser 3x al cuadrado, y entonces va a ser la derivada. Entonces, en general, la derivada del logaritmo natural de u va a ser 1 partido por u, o u' partido por u. Ejemplo, calcular la derivada del logaritmo de seno. Entonces aquí u vale seno. Entonces va a ser 1 partido por u, la derivada de seno, 1 partido por seno de x, perdón, 1 partido por u, es 1 partido por seno de x, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Entonces va a ser coseno partido por seno, que es la cotangente de x. Ejemplo 10, derive la raíz del logaritmo natural. Entonces aquí hacemos 1 partido por 2 veces la raíz del logaritmo natural por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x. O sea, su derivada es esta. 12, derive f de x, logaritmo natural de 10 de 2 más seno de x. Aquí entonces usamos la primera expresión. Por todo hay que multiplicar o dividir por logaritmo natural de 10 más, y no hay problema. Aquí entonces derivar esta va a ser 1 partido por el logaritmo. Ya podemos cambiar de base, entonces sería... Ah, no, esto no, todavía no es el logaritmo, ¿no? Esto no. Esto no. Esto tenemos que cambiarlo por... Entonces va a ser f de x igual logaritmo en base a 10, entonces su derivado va a ser 1 partido por logaritmo natural de a por x. Logaritmo natural de a, que es la base, logaritmo natural de 10, por x, que es 2 más seno de x, que es u, por derivada de u de x también. Todo bien, me retracto. Por la derivada de 2 más seno de x, que va a ser coseno de x.
esa es su derivada. Calcule la derivada de esto. Entonces va a ser 1 partido por esto, por 2, ¿no? 1 partido por esto, que es lo mismo que darle la vuelta. La derivada va a ser 1 partido por x más 1 raíz de x menos 2 por la derivada de esto en función de x, por la prima. Entonces, esto, si le damos la vuelta, nomás se va a quedar raíz de x menos 2 partido por x más 1, y la derivada de esto es la derivada del cociente. Eso ya lo saben hacer ustedes. Entonces, antes de derivar, se podría haber aplicado las propiedades de los logaritmos como sigue. Entonces, podríamos haber derivado aquí. Antes de derivar, se puede aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces, en lugar de derivar un cociente, lo que la función es y igual logaritmo natural de x más 1 partido por x más 2. Entonces, en lugar de ser el logaritmo de un cociente, podríamos haber aplicado así. Logaritmo natural de x más 1 menos 1 medio de x menos 2. Entonces, aquí es más fácil hacer 1 partido por x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1, menos 1 medio de 1 partido por x menos 2 por la derivada de x menos 2, que es 1. Entonces, sale este término que si quiere se puede sacar denominador común y se obtiene el otro. Derivación logarítmica. Esto es distinto de derivada de funciones logarítmicas. Ahora es la derivación logarítmica. Nosotros nos aprovechamos de estas propiedades. Un cociente, el logaritmo de un cociente se transforma en una suma o una resta. De un cociente en una resta. De un producto en una suma. Entonces, resulta que es mucho más fácil restar y sumar que estar dividiendo. Y en el caso del valor, es mucho más fácil calcular entonces la resta que no calcular, que no dividir. Entonces, lo que se hace normalmente es sacarle el logaritmo o para la división logarítmica. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una función complicadita para derivar y para calcular también los valores, ¿no? Los valores de y son complicados de calcular, sobre todo antes que no teníamos las maravillosas calculadoras. Entonces, las maravillosas calculadoras ahora nos permiten hacer esto de forma directa. Nosotros anteriormente, la primera cosa que hacíamos era comprarnos un librito de los logaritmos. Y ese librito tenía logaritmos decimales y logaritmos naturales con 5 decimales. Entonces, cuando nos daban expresiones como estas complicadas para calcular ya con los valores de x, nosotros lo convertíamos a logaritmos para sumar y restar en lugar de multiplicar y dividir. Y tampoco sacar raíces, ¿no? Entonces, esa maravilla la podíamos hacer nosotros mediante las propiedades de los logaritmos, sin usar todavía la calculadora. Entonces, ¿qué hacíamos? No calculábamos y, sino calculábamos el logaritmo natural de y, que es 3/4 del logaritmo natural de x más 1 medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 1 menos 5 logaritmo natural de 3x más 2. Fíjense, esta cuestión, que es un producto de un cociente, se ha convertido en una suma y una resta. Entonces, viva, calculamos primero el logaritmo y después sacamos el antilogaritmo. Hago aquí con la tabla de logaritmos que tenemos nosotros en un librito. Perdíamos decimales, pero no podíamos tener 5 decimales exactos. Para la mayoría de las aplicaciones era suficiente. Había también libros que uno podía pedirse en la biblioteca que tenían de 10 decimales, por ejemplo, ¿no? Cuando se requería un cálculo muy preciso. Pero el otro era un librito así, chiquitito, de 12 centímetros de alto por 8 de ancho, algo así. Quién sabe, muchos han visto en su casa.
utilizaba el papá. Después de eso ya vinieron las reglas de cálculo, que eran unas reglas logarítmicas, o sea que convertían, había que sumar trazos en lugar de multiplicar y dividir. Cuando no quería multiplicar y dividir, tenía que sumar trazos, lo cual era tan fácil como acá. Y después aparecieron ya las electrónicas, ¿no? Entonces, aquí se puede derivar esta última expresión por la regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por y por dy en dx, ¿no? Regla de la cadena. Derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por u por u', y en dx. Y aquí derivamos 3/4 por 1 partido por x, 1/2 por x al cuadrado más 1, el partido por x al cuadrado más 1 por 2x, x5 por partido por 3x más 2 multiplicado por 3, que es du en dx. Aquí du en dx es 2x, aquí du en dx es 1. Entonces, una vez que lo tenemos así, sacamos y lo pasamos al otro lado, y por factor esto. Esto, si queremos, lo podemos simplificar sacando, o sea, sacando un denominador común, que podemos dar así si queremos, pero ya está derivado. Y multiplicar por y sabemos cuánto vale este corchito. Entonces el corchito aquí por 3 partido por 4x, x al cuadrado, x partido por x al cuadrado más 1 y menos 15. Tarea 22, aquí no hay nada. Pero en otro lado, listo que está. ¿Ya? Entonces aquí en el cuadernillo se acabó y nos volvemos al texto. En el texto vamos a ver, pero esto tampoco lo vamos a llevar porque no alcanzamos entonces a... Ya el semestre se acaba a fin de mes. Yo tengo que tomar 2 exámenes. El primer examen es el de la derivada y el segundo examen es el de la integral. O sea, el segundo examen va a ser derivada, el tercero de integrales. Entonces, aquí tienen que haberlo ustedes por su cuenta, funciones crecientes y decrecientes. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si la función que tenemos entre manos, y igual a f de x explícita, es creciente o decreciente? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos una función decreciente, constante y creciente. En la zona donde es decreciente, la derivada es negativa, porque es m, ¿no? La pendiente. La pendiente es negativa. En la zona en que es constante, la pendiente vale 0. Y en la zona en que es creciente, la pendiente es positiva. Entonces, nosotros sabemos este asunto. Desde menos infinito hasta a abierto, decreciente, 0 en constante en AB, y creciente desde a hasta más infinito, abiertos. Entonces, la derivada nos puede ayudar a saber esto directamente como tenemos aquí. Y para la prueba de funciones crecientes y decrecientes hacemos esto. En el intervalo donde f', si f' de x es mayor que 0, para todo valor de x que esté entre a y b, entonces f de x es creciente en a b. Si es negativo, f de x es decreciente en a b. Si es 0, entonces f de x es constante en a b. Entonces, al aplicar la prueba derivada, vemos que existen intervalos en los que es creciente, intervalos en los que es decreciente. Esos intervalos vienen separados por unos puntos que nosotros llamamos los puntos críticos. O sea, antes de esta que es creciente, antes de pasar a ser decreciente, tiene que pasar por un punto crítico. Esta que era decreciente, para empezar a ser creciente, tiene que ponerla por un punto crítico. ¿Y los puntos críticos en qué consisten? Pasa de creciente a decreciente, de decreciente a creciente. Y aquí hay otro tipo de puntos críticos que son en este punto x igual c, la derivada no existe, porque es anguloso. Aquí tampoco. Entonces cambia de creciente a decreciente, o de decreciente a creciente. Entonces esto
Esto entonces, para nosotros, para saber en qué intervalos o subintervalos una función es creciente o decreciente, buscamos primero los puntos críticos. Entonces, dice, si f de x está definida en x igual a c, entonces x igual a c es un número crítico de f si f' de c es igual a 0 o si f' de c está definida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar los números críticos de una función? Primero la derivamos y la igualamos a 0 y son los puntos críticos así, como este, como este, como este, como este. Y después decimos no existe y en el punto donde no existe, entonces va a ser como este o como este. Entonces tenemos todos los puntos críticos y esos serán los puntos críticos que son los lugares donde la función puede, no está obligada, pero puede a cambiar su carácter de positivo a negativo. Aquí, por ejemplo, de primera función. Dice, entonces el procedimiento es calcular f', calcular los números críticos, estos y estos, ordenarlos de menor a mayor y determinar los intervalos de prueba. O sea, primero tenemos que calcular el dominio para poder intervalar, para poder poner estos intervalos dentro del dominio de la función, ¿no? Y después probamos el signo de f' de x en cada intervalo, porque solamente puede cambiar en un f', en un número crítico, y cada intervalo solo va a tener un número crítico, o sea, los dos extremos, pero el medio no va a tener, entonces no va a cambiar de signo. Entonces probamos el signo de f' en un valor de x en cada intervalo. Aquí decidimos cuáles intervalos de la función es creciente y cuál es decreciente según la prueba. Por ejemplo, x al cubo más 3 octavos, un cuarto de x al cubo más 3 octavos de x al cuadrado. Queremos determinar los intervalos en los que f es creciente y decreciente. Entonces seguimos primero dominio, todos los reales porque es un polinomio. Segundo, derivamos 3 cuartos de x al cuadrado más 3 cuartos de x. Aquí la derivada es 3 octavos por 2, 3 cuartos de x. Entonces sacamos factor común x, 3 cuartos de x, y nos queda por x más 1. Entonces de aquí para números críticos, f' igual a 0, igualamos a 0 y nos da 2. Para x igual a 0 y para x igual a menos 1. ¿Sí? Y después, lugares donde la derivada, que es esta, no esté definida. Aquí nosotros inmediatamente sabemos que no existen esos números porque se trata de un polinomio. O sea, no tiene, la derivada no tiene denominador. Si tuviera denominador, podría existir lugares donde la f' no esté definida. Entonces solo tiene puntos críticos del primer tipo. Por tanto, los únicos números críticos son menos 1 y 0, y tanto entonces los intervalos embutidos dentro del número del conjunto de los números reales va a ser desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a más infinito. Entonces serían, entonces nos hacemos un cuadrito completo en todo el dominio desde menos infinito hasta más infinito. Y ponemos estos tres intervalos desde la izquierda hasta la derecha para ver qué es lo que es en cada lugar. Y elegimos un valor cualquiera, un valor de prueba, porque sabemos que entre menos infinito y menos 1 ya no hay otro número crítico. O sea que la derivada va a tener un solo signo, desde menos 1 hasta desde menos infinito a menos 1. ¿No? Porque si hubiera un cambio de signo habría un número crítico, pero no hay. Aquí igual, entre menos 1 y 0 va a tener un solo signo. Y de 0 a más infinito, un solo signo. No puede cambiar de signo porque habría un número crítico que no ha aparecido solo 2, menos 1 y 0. Entonces, escogemos el número que nos sea más cómodo en este intervalo, que puede ser menos 2, también puede ser menos 10. Aquí entre menos 1 y 0, el menos 0,5 a la mitad. Aquí entre 0 y infinito 4. Entonces vemos, vamos a poner aquí
en la derivada vemos si sale positivo o negativo. Aquí con menos 2, el primer término es negativo y el segundo, menos 2 más 1, también negativo. Y menos por menos va a dar más. O sea que nos va a dar f' igual más. No importa qué valor tiene, sino que simplemente si es negativa o positiva. Para menos 0,5, aquí el primer término es menos 0,5 negativo, pero aquí menos 0,5 más 1 positivo. Y menos por más va a dar menos. O sea que en este intervalo la función f es decreciente. Y era creciente, decreciente. Y para el número, para intervalos de 0 infinito, por ejemplo, 4. Por ejemplo, 10. Para 10 va a ser positivo y positivo. Y más por más va a dar más. O sea que aquí va a ser positivo. Así. Entonces nuestra funcióncita ya esta de aquí. Primero crece, después decrece y después crece. Y los puntos donde cambia son el menos 1, aquí, el 0, dos puntos donde cambia. Viene creciendo, 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 creciendo hasta el menos 1. Desde el menos 1 hasta el 0 va decreciendo, decreciendo, decreciendo. Y a partir del 0 va creciendo, creciendo, creciendo. Estos números son los números críticos. ¿Ya? Esta otra, un cuarto de x al cuadrado menos 9 elevado a los 2 quintos. Eso es una raíz quinta. Una raíz quinta y por tanto su raíz pues, que no tiene denominador. ¿No? Una raíz quinta, pero de esta cuestión al cuadrado. Entonces, en todas partes, bueno, igual no tiene restricción porque es raíz de índice impar. Entonces, su dominio son todos reales. Y para derivar, lo derivamos con una potencia de como u elevado a 2 tercios. Pues va a ser u' igual un cuarto por u elevado a 2 quintos, va a ser 2 quintos por u elevado a menos 3 quintos por la derivada de u de x, que va a ser 2x. Entonces va a ser así. X partido por 5. Aquí queda este 2 con este 2 queda 4. De 4 da 1, queda un quinto. Entonces va a ser x partido por 5 y esto. Raíz quinta de x al cuadrado menos 9 elevado a la quinta. Entonces, números críticos, f', donde es igual a 0. Hay dos tipos de números críticos, ya saben. El primero, donde f' es igual a 0, los planitos, vamos a volver a ver para que se nos quede en la cabeza. Hay primer tipo de números críticos donde f' vale 0. Segundo, números críticos donde nuestra curva tiene un quiebre. ¿Ya? Entonces hay que fijarse de dónde proviene. Entonces aquí nosotros hemos calculado derivada y vemos dónde hay números críticos. Del primer tipo, f' igual a 0. Pues cuando el numerador sea 0, f' va a valer 0. Entonces para x igual a 0, facilísimo. F' no existe cuando el denominador sea igual a 0. Entonces x cuadrado y el denominador se hace 0 cuando x cuadrado menos 9 se hace igual a 0. No importa, ni la raíz quinta ni la cubo no vale. Vale solamente x al cuadrado menos 9, 0. Y entonces al cubo va a ser 0 y la raíz quinta va a ser 0. Entonces, de aquí salen x más 3 por x menos 3. O sea que aquí salen dos números críticos, menos 3 y 3. Menos 3 y 3. Entonces, según el procedimiento, hay que juntar todos los números críticos, los igual 0 y los no existe, y ordenarlos de menor a mayor. Menos 3, 0, 3. Y embutirlos dentro del conjunto de los números reales. Entonces, va a ser desde menos infinito a menos 3. De menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces sería 1, 2, 3, 4 intervalos de prueba. Y están.
menos infinito, menos 3 a 0, 3, 0 a 3, 3 a más infinito. En cada lugar escogimos un valor de prueba de menos 3 y de menos 4. Pero ahí puede ser menos 10 o menos 100, igual. Aquí, entre menos 3 y 0, menos 1 o menos 2. Aquí, entre 0 a 3, podemos escoger 1, 2. Y en el último, podemos escoger 4 o 10 o 100. ¿Y cuál expresión vamos a usar? Vamos a usar esta expresión para calcular el signo. Entonces, en menos 4, en menos 4 arriba el numerador va a ser menos. Y aquí abajo va a ser menos 4 al cuadrado, 16 menos 9, va a ser positivo. Menos entre más va a dar menos. O sea que va a ser decreciente. Para el segundo intervalo hemos escogido menos 1. Entonces arriba sigue siendo negativo y abajo también negativo, porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 9 da menos 8 y menos entre menos va a dar más. O sea que pasa a ser creciente. Para el siguiente, con 1, el numerador ya se ha hecho positivo y el denominador sigue siendo negativo, porque es 1 menos 9 da menos 8, entonces más entre menos ahora da menos. Decreciente. Y para 10 o 4, 10, ¿no? Vamos a tener positivo y aquí 100 menos 9, entonces tenemos más entre más va a dar más, creciente. Entonces, nuestra función es decreciente, creciente, decreciente, creciente. Donde en menos 3, en 0, en 3 y tenemos que ver entonces aquí va viniendo hasta abajo. Y aquí cuando pasa, ¿qué tipo de, en menos 3, qué tipo de número crítico había? Y aún no existe. Quiere decir que allí en ese punto tenemos el número crítico es de los del tipo que tenemos un quiebre, ¿no? No tenemos un cambio suave, sino que un quiebre. Aquí en el x igual a 0, en cambio es f' igual a 0. Entonces va a ser un cambio suave y aquí en 3 va a ser de nuevo hay un quiebre de la función. Si miramos eso, tiene 0. Viene aquí decreciente y en el 3 cambia, pero cambia bruscamente a creciente. Aquí cambia de creciente a decreciente suavemente y aquí bruscamente de nuevo de decreciente a creciente. Entonces estos son f' no existe y f' no existe. Este de aquí es f' igual a 0. Los puntos son fáciles de calcular. Para 0 va a ser un valor que en la calculadora se puede calcular. O sea, va a ser 0, pero va a ser 9 al cuadrado, 81, raíz quinta de 81 por un cuarto. Ese es 0,6 por ahí, más o menos. Y para menos 3 y 3, aquí para menos 3 va a dar 9 menos 9. Y para 3, 9 menos 9. Pues 0, 0. 0 aquí, 0 acá. Encontrar intervalos en los cuales la función es creciente y decreciente. Entonces aquí tenemos primero dominio, son todos iguales menos el 0, porque en el 0 el denominador se hace 0. Entonces el dominio es todos iguales menos el número 0. Derivamos y para derivar ahí lo que han hecho es separarla para no derivar un cociente. Tanto miedo le tenemos al cociente que lo separamos. Y esto aquí va a quedar un tercio de x al cuadrado más 3/4 de x a la menos 2. Fácil, ¿no? Entonces, no vamos a derivar el cociente por nada, porque nos dio miedo, ya está, no importa. Entonces es más fácil y aquí no se equivocan. Va a quedar la derivada del primer término, son 3 medios de x, y aquí va a ser menos 3 octavos, menos 8 tercios de x a la menos 3. Y eso queda así, ¿no? Si sacamos 2 tercios como coeficiente al principio,
va a quedar aquí 4, y aquí va a quedar 1. Sacamos denominador común 3x al cubo y va a quedar x cuarta menos 4. Entonces, esta es la derivada. Ahora, x cuarta menos 4 se puede derivar, se puede dividir en dos factores, porque es x al cuadrado, y este es 2 al cuadrado. 2 va a ser x al cuadrado menos 2 y x al cuadrado más 2. Este x al cuadrado más 2 ya no se puede seguir separando en dos factores lineales, porque resulta que nos va a dar un número complejo, imaginario. Y aquí este sí, que va a ser x más raíz de 2 y x menos raíz de 2. Entonces, para calcular los números críticos, tiene solamente números críticos en igual a 0, f' igual a 0, y no tiene f' no existe, no tiene. Entonces, vemos en la última expresión, aquí tiene x más raíz de 2 y x menos raíz de 2. Entonces, primer número crítico, x igual menos raíz de 2, y segundo número crítico, x igual raíz de 2. Entonces, tiene solo 2, que es cuando la derivada se hace 0, y en x igual a 0, la función no está definida. Aquí te dice ya. Entonces, aquí además tenemos el 0, no es un número crítico, pero no, la función no está definida en x igual a 0. No se puede calcular porque no pertenece al dominio, ¿no? Porque va a dar partido por 0 y ese número no es un número real. Entonces, en este caso tenemos una discontinuidad en x igual a 0. Entonces, para hacer nuestro trabajo, para seleccionar los subintervalos, lo vamos a tomar en cuenta para armar un subintervalo. No para cambiar, y entonces igual puede cambiar ahí, o sea que a pesar de que es una discontinuidad donde no hay curva, la curva puede pasar igual de creciente a decreciente, como si fuera un número crítico. Entonces, si no queremos equivocarnos, tenemos que incluir todas las discontinuidades. Entonces va a ser primer intervalo de menos infinito a menos raíz de 2, segundo de menos raíz de 2 a 0, tercera de 0 a raíz de 2 y cuarto de raíz de 2 a más infinito. Y cada uno escogemos un número de prueba, menos 2, menos 1, 1 y 2. Y calculamos qué pasa en cada lugar. En realidad, si vemos aquí la derivada, en realidad solamente esta parte cambia de signo. Por ejemplo, en menos 2 va a ser, esto siempre va a ser positivo, solo lo que cambia es esto. Menos 2 va a ser menos 2 más raíz de 2, es negativo. Aquí menos 2 raíz de 2 también es negativo, menos por menos, más. Pero abajo va a ser menos 2 al cubo negativo. Entonces va a ser negativo decreciente. En el otro, para x igual a menos 1, aquí menos 1 más raíz, menos 1 menos raíz, aquí va a ser más y menos, y aquí menos. Entonces va a ser menos entre menos, más y más. Entonces va a ser creciente. Creciente. Y aquí en x igual a 1, fíjense, estamos pasando la discontinuidad, resulta que aquí va a ser 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2 va a ser positivo y negativo, pero aquí va a ser ya positivo, porque es 1 al cubo. Entonces va a ser decreciente, o sea que va a pasar de creciente a decreciente. Fíjense que aquí, en la discontinuidad, está cambiando de creciente a decreciente. Y en el último, cuando x vale 2, aquí tenemos 2 más raíz y 2 menos raíz y 6 y 2 al cubo, todo positivo. Entonces va a ser más creciente. Entonces nuestra curva es decreciente, creciente, decreciente, creciente. Esto es así porque aquí tiene una asíntota vertical en x igual a 0, ¿no? Y va a ser así. Viene bajando, 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 bajando hasta raíz de 2, ¿no? Son los números
críticos son en menos raíz de 2, en 0 y en raíz de 2. Entonces, aquí en menos raíz de 2 cambia su carácter de, ¿cuánto es raíz de 2? 2,14, 15, lo hay. Y aquí hay 3. ¿Por qué? Pues en 3. Vale. ¿No? Los números críticos son menos raíz de 2 y raíz de 2, entonces ahí cambia. Esto es, no es 3, sino menos raíz de 2, aquí es raíz de 2, y entonces va a ser así, viene bajando decreciente hasta menos raíz de 2, y de ahí empieza a ser decreciente, salta la asíntota vertical y aparece siendo negativa, decreciente, hasta que vale 1,4142 raíz de 2, y ahí se vuelve creciente. Entonces sería la cosa. Aquí fíjense por qué nosotros le llamamos números críticos y no le llamamos números de cambio, porque a veces no hay cambio. Este es un ejemplo de eso. Dice una función creciente cuya derivada es 0 en un punto. Nos dice, demuestre que la siguiente función es creciente en toda la recta, a pesar de que es un polinomio de grado 3. Pero sin embargo, al calcular el procedimiento como tal, dominios son todos reales, derivamos, nos sale 3x al cuadrado menos 12x más 12 y el 7 al 0, de ahí sacamos 3 de valor, 3 de número común y factorizamos y nos queda x al cuadrado menos 4x más 4. Ahí este menos 4x más 4 había sido x menos 2 al cuadrado. A ver, x al cuadrado menos 2 veces 4x, 4x, y más el segundo al cuadrado, pues 4. Entonces, este había sido menos 2 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, y por estar al cuadrado, f' no puede ser negativo. Lo menos que puede valer es 0 cuando x valga 2. Entonces, cuando hagamos los intervalos, subintervalos, va a ser de menos infinito hasta 2 y de 2 hasta más infinito, porque tiene un solo número crítico. Entonces, aquí viene de menos infinito hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Nos buscamos aquí x igual a 0, aquí x igual a 4, y hagamos lo que hagamos, este es positivo y positivo creciente. Entonces, quiere decir que la función viene creciendo, llega al número crítico 2 y sigue creciendo. Aquí en este lugar hace una pascanita, o sea que va a ser 0. Ahí en ese punto no crece, ¿no? Porque va a ser, justo en ese punto va a ser horizontal la derivada. Pero no pasa a ser negativa en ningún punto. Entonces, por eso es que nosotros no decimos son puntos de pasan de creciente, no. Son críticos. Puede ocurrir y puede no ocurrir. Aquí también hemos visto que en la asíntota vertical pasó de creciente a decreciente, pero no siempre es el caso. Entonces nosotros lo ponemos como posibilidad de cambio, ¿no? Son intervalos de prueba todos. Prueba, posibilidad de cambio. Hay que probar qué. Probar qué salió de negativo, salió positivo, salió negativo, salió positivo. ¿Ya? Entonces, así es la cosa. Hay que ponerse como posibles y después hacer la prueba, que no cuesta tanto. Y ya ven ustedes, yo puedo hacer sin necesidad de agarrar mi calculadora, puedo hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces, lo importante es que tengan la cabeza despierta. Son 2 factores, son 3 factores, y cuando cambian de signo, entonces simplemente va a ser menos por más, por ejemplo, entonces hay más. Menos más por menos, entonces va a ser menos más por menos, va a ser menos y menos más. Entonces, ¿cuántos factores negativos hay? Si hay un número impar de factores
negativos, va a ser negativa. Si hay un número par de factores negativos, va a ser positiva. Entonces, solo eso vale. No vale que el uno sea menos 5 y el otro menos 14, no importa. Vale solamente el hecho de que los dos son negativos. Y entonces, aquí hay, este es un problema aplicado. Hay que ver problemitas aplicados también, de repente llega algo. ¿Ya? Fuera de los extremos, fuera de la primera derivada. O sea, ahora vamos a completar lo que hemos venido haciendo y decimos sea f una función definida en C. En el punto C, x igual C está definida. O sea que no es un punto que es un punto del dominio. Eso quiere decir, sea f una función definida en C. F de C se llama máximo relativo si f de f, si existe un intervalo B que contenga a C, tal que para todos los puntos de ese intervalo, f de C es máximo relativo, es menor que, o sea, f de x menor o igual que f de C. Entonces, este le llamaríamos un máximo relativo, porque todos los puntos que están alrededor, desde aquí hasta aquí, digamos, son menores, el valor de la función es menor o a lo sumo igual que f de C. Y al otro, todos los valores de f de x son mayores que f de C. Entonces a este le llamaríamos mínimo relativo, porque los de su alrededor son mayores. A este máximo relativo por los que su alrededor son menores. Entonces, estos le llamamos máximos y mínimos relativos, pero son la parte más alta de una lomita o la parte más baja de una hondonada, ¿no? Entonces, hay también lo que se llaman los máximos y mínimos absolutos, que no son así. Entonces, estos son los únicos que son así y tienen entonces la ventaja de que estos se pueden reconocer por la derivada. Aquí la derivada tiene que ser, bueno, en ambos los dos la derivada vale 0, ¿no es cierto? Pero podría ser también así. Entonces, definimos ahora la función de S máximo relativo en el intervalo AB, tal que los sean menores o iguales que f de C. Y mínimo relativo, siempre que exista un intervalo en el que todos los valores de la función son mayores o iguales que f de C. Ahora, para la función continua, ¿cómo los vamos a encontrar estos puntos? Son pues justamente lo que hemos venido llamando los puntos críticos. O sea que los puntos críticos, que son el lugar, fíjense, aquí el punto crítico, cuando hemos definido más allá de los puntos críticos, como aquí no sé cuántas hojas para abajo, aquí, este es un máximo relativo, mínimo relativo, máximo relativo, mínimo relativo, con f' igual 0, número crítico. Y este es un f', es un máximo relativo y este es mínimo relativo, pero con f' no existe. No está definido. Entonces, para que haya máximo mínimo relativo, entonces C tiene que ser un número crítico. Si no es número crítico, no es. Entonces, así. Entonces, ahora de esto sale la prueba de la primera derivada, ocurrencia. Si f tiene un máximo mínimo relativo en x igual c, entonces c es un punto crítico de f. Es decir, f' vale 0 o f' no está definido. Entonces, para encontrar máximos y mínimos relativos, tendríamos que buscar primero los números críticos. Pero no es necesario que todos correspondan a un máximo y mínimo, ¿no? Ya hemos visto en este último caso, en el penúltimo caso, en este también es no 2 es un número crítico, pero este no es nada, es una pascanita. Entonces también hay, por eso que lo llamamos crítico. Puede ser que y puede no ser. Entonces no hay que confiarse, ¿no? Al que confía no le viene una buena nota en el examen porque sin tener la evidencia es el cuadrito,
lo declaró. Ahora, tampoco es necesario hacer la gráfica. Todas estas pruebas son para trabajar sin gráfica hecha. Simplemente nos dan el resultado y dicen, en este punto si vos dibujas va a salir esto. Pero no es necesario dibujar. Nosotros aquí estamos dibujando para aclarar. Pero en el examen, si no se pide gráfica, tú no haces gráfica. ¿Sí? Entonces, los extremos relativos, vale decir máximo y mínimos relativos, en X igual C, siempre que C sea un punto crítico, un número crítico. O sea, que tu prima de C sea 0 o tu prima de C no esté definido. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Se llama la prueba de la primera derivada. También hacemos un cuadrito, o en el mismo cuadro de antes, vemos lo que ocurre, estamos viendo lo que ocurre en el intervalo AB, antes de C y después de C. Si el signo de F' antes de C era negativo, o sea que venía bajando, y el signo después de C se vuelve positivo, empezó a subir, quiere decir que es un mínimo relativo. No importa que sea de los puntudos, igual, el 1 venía subiendo, venía bajando y después se fue subiendo. Venía bajando y se fue subiendo. Venía bajando y se fue subiendo. Mínimo relativo. Para máximo relativo, venía subiendo y se fue bajando. Venía subiendo y se fue bajando. Venía subiendo antes de ser y se fue bajando. Pues si venía subiendo y sigue subiendo, es una pascanita, no es nada. O si venía bajando y sigue bajando, es una pascanita, no es nada. Entonces, nuestro cuadro nos ayuda a definir ya los cuadros que tenemos hechos. No necesitamos hacer un cuadro extra. Podemos definir con los cuadros que hemos hecho, podemos definir aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en X igual, el primer intervalo en X igual menos raíz de 2, aquí la derivada venía bajando y se fue subiendo. O sea que este es un punto mínimo relativo. Y aquí venía bajando y se fue subiendo. También es un mínimo relativo. Entonces, ni dónde equivocarse, ¿no? Entonces, en este cuadro que hemos aprendido ya a hacer, se puede ver aquí. Los números críticos son menos 3, 0 y 3. El menos 3 venía bajando y se fue subiendo. Entonces, este fue un mínimo relativo. Y en este venía subiendo y se fue bajando. Entonces, este es un máximo relativo. Y este venía bajando y se fue subiendo, que es un mínimo relativo. Entonces, ya ven ustedes aquí mínimo relativo, máximo relativo, mínimo relativo. Esa es la idea entonces de de la prueba de la primera derivada. Tú miras lo que está pasando antes y lo que pasa después. Y con eso ya sabes. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es este polinomio cúbico, lo derivamos y tenemos dos puntos críticos que son x igual menos 1 y x igual 4. Entonces, los intervalos son de infinito, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 4, de 4 a infinito. Tres intervalos. Aquí escogemos el menos 3, aquí el 0 y aquí el 5. Entonces, para el valor de prueba menos 3, reemplazamos aquí, va a ser menos 3 menos 3 menos 4 negativo y negativo menos por menos más. Creciente, positivo. Para x igual 0 entre menos 1 y 4, escogemos el 0, que es lo más fácil, y va a quedar menos y más. Menos por más, menos, decreciente. Y para el último, hemos escogido 5, da positivo y positivo, pues más por más da más. Es decir, entonces nuestra función es creciente, decreciente y creciente. Quiere decir que aquí venía creciendo y se va decreciendo, es el máximo relativo, y aquí en eso en menos 1, ¿no? Y en 4 estaba decreciendo, pero se fue creciendo, o sea que es un mínimo relativo. Aquí el máximo y aquí un mínimo relativo. Máximo y mínimo relativo. Ese es el cuento, nada más. En la prueba de la primera derivada, entonces,
con la tablita que hicimos antes, después de los intervalos de prueba, y ¡pam! ¿No? Cuando vemos el resultado 7, simplemente es valorizar lo que salió y listo. Aquí, un octavo de x a la cuarta menos un medio de x al cubo. Su primera derivada es un medio de x al cubo menos 2/3, 3 medios de x al cuadrado. Sacamos factor común, un medio de x al cuadrado, y nos queda x menos un medio, menos 3 medios, menos 3, porque hemos sacado un medio, que son 3 medios. Nos sale un medio y quedan 3, que son 3 medios. Entonces tenemos dos números críticos, x igual a 0 y x igual a 3. Como ese polinomio tiene su dominio, son todos reales, entonces los intervalos de prueba van a ser desde menos infinito hasta 0, y de 0 a 3, y de 3 más infinito. Valor de prueba aquí, el menos 1. Valor de prueba aquí, el 1. Valor de prueba aquí, el 4. Entonces aquí nos vamos de este, en lugar de este, preferimos este, que son dos factores. Siempre elegir el que tiene un producto, porque así podemos multiplicar menos por más. Aquí no se puede multiplicar menos por más. Tengo que decir cuál es más grande y ahí estamos pegados. Entonces aquí es más fácil decir cuál es más grande para saber si es positivo o negativo. Entonces para menos 1 tenemos, este es positivo, o sea que este no hay ni que mirarlo porque es x al cuadrado, siempre es positivo, solamente este. Menos 1 y menos 3 es negativo, decreciente. Para 1, de 1 menos 3 da siempre negativo, decreciente. Y para 4, de los 4 menos 3 positivo. Entonces decreciente, decreciente, decreciente. Aquí en este primero, en este x igual a 0, no es nada. Venía bajando y sigue bajando, es una pascanita. Y en este, en x igual a 3, empezó a subir. O sea que venía bajando y empezó a subir, es un mínimo relativo. Es así, la pascanita de x igual a 0, venía bajando, hace una pascanita, así bajando. Y de aquí sube. Encontrar extremos relativos de esta. Esa la vamos a dejar pendiente. O sea, no pendiente, sino para que la vean ustedes también. Exactamente igual. ¿Ya? Entonces aquí tiene aquí un máximo y aquí un mínimo. Creciendo, creciendo y decreciendo. Entonces x igual a 0 viene creciendo y se va decreciendo. Máximo negativo. Y en x igual a 6/5 al cubo venía decreciendo y se va creciendo. Entonces resulta ser un mínimo relativo. Fuera de los máximos y mínimos relativos, existen los absolutos, como ya les dije hace rato. Y dice que se llaman extremos absolutos al número más grande de una función continua en un intervalo. Y el mínimo absoluto algún número más chico de una función en un intervalo. Entonces, una función, ya sabemos nosotros, porque lo hemos visto en funciones continuas, que en un intervalo cerrado, una función continua, necesariamente tiene que tener un número más bajo y un número más alto. Entonces, esto es lo mismo, simplemente le está haciendo, poniéndole el nombre ahora de mínimo y máximo absoluto y poniendo entre medio la posibilidad de calcular los máximos y mínimos relativos para saber si esos son más grandes, porque dependiendo de eso, entonces se va. Nos dice, es importante visualizar la diferencia entre extremos relativos y absolutos. Los absolutos son los puntos más altos y más bajos. Máximos absolutos, mínimos absolutos, respectivamente, en todo el intervalo de AB, cerrado. Mientras que los relativos son los puntos más altos y más bajos de su entorno inmediato. Eso es relativo. Ya hemos visto, ¿no? El punto más altito de una colina o más bajito de un valle. En cambio, los otros no tienen valle. Aquí, por ejemplo, en este intervalo desde A hasta B,
esta función en concreto tiene este máximo relativo, tiene un mínimo relativo dentro del intervalo. ¿Cómo los hemos calculado esto? Mediante la derivada. El primero va a 0 aquí y el primero va a 0 aquí. Ahora, si nosotros hacemos una tabla numérica, vemos que este no es nada. Este puede ser máximo o mínimo, pero no es nada, porque este es más alto y este es más bajo. Este es el más bajo de todos y este es el más alto de todos. O sea que este es el punto más alto y su máximo absoluto de la función en este intervalo. Este es el punto más bajo y por tanto es a la vez un mínimo relativo y también un mínimo absoluto de la función en el intervalo B. ¿Entienden? Si nosotros estuviéramos buscando máximo y mínimo aquí en este intervalo, aquí desde aquí, por ejemplo, no desde aquí, sino que desde aquí hasta aquí, entonces tendría solo un punto más bajo, un punto más bajo y un punto más alto. No tendría relativos. En algunos casos tiene relativos y en otros no. Va a depender de si los números críticos están dentro del intervalo B o no. Teorema de los extremos, este ya lo hemos visto, ¿no? En funciones hemos visto esto. Si f es continua en la B, entonces tiene ambos, valor máximo absoluto y valor mínimo absoluto en la B. Aquí a veces uno se equivoca una función constante, por ejemplo, que es como esta línea, así, este es el punto A y este es el punto B. ¿Se cumple? Claro que se cumple, porque como no hay ninguno más alto, este es el punto máximo. Y como no hay ninguno más bajo, este es el punto mínimo. ¿No? O al revés, como quieran. Entonces, esos sirven para comprobar también el teorema. Incluso una línea recta tiene un valor máximo y un valor mínimo absoluto, que son el valor, si es y igual a b, b es el valor máximo y el valor mínimo a la vez. ¿Ya? Eso para que tengan claro lo que ocurre. Y para encontrar entonces lo que hay que hacer es encontrar los extremos absolutos. Para encontrar los extremos absolutos en un intervalo cerrado a b, seguimos los siguientes pasos. Primero, evaluamos f en cada uno de los puntos críticos en AB, o sea, los que están adentro. O sea, primero hay que calcular f'. Evaluamos f en cada extremo, además, ¿no? Evaluamos f aquí y aquí, si existen números críticos dentro del intervalo. Evaluamos f en los dos extremos, en A y en B. Y el más pequeño de los valores, el mínimo absoluto, y el más grande es el máximo. Por ejemplo, esta parábola invertida, en el intervalo menos 1 a 5, como sus dominios son todos reales, derivamos y nos da menos 2x más 2, ¿sí? Y sale menos 2 factor de x menos 1, y tiene un número crítico, x igual 1. Y x igual 1 está dentro del intervalo, que es de menos 5 a 1. Entonces tenemos que, cuando vamos a la tablita, tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí, en x igual 1, tomamos en cuenta que los dos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, menos 5, menos 1 y 5, y además todos los números críticos que hay entre medio. Si hay 8 o 8 números críticos. Entonces, para cada uno le calculamos su valor. F de menos 1, F de 1 y F de 5. Salió 5, 9, 7, de manera que este es el más grande y es el máximo absoluto. El menos 7 es el mínimo, es el mínimo absoluto. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, pero que ya el intervalo no es de menos 1 a 5, sino que de 2 a 5. Y de 2 a 5, aquí no hay relativos, ¿no? Porque el relativo está en 1. Entonces, en 2 a 5 no hay ninguno. Entonces, la parábola va a ser esta partecita de aquí. Entonces, el más alto va a ser este, 2,8, y el mínimo va a ser 5 menos 7. Menos 7. Esta es la tablita. Máximo absoluto y mínimo absoluto.
a aplicaciones, a los máximos, etc. Esto muy bonito, pero no lo vamos a ver porque estamos apuradísimos. Y vamos a quedar en concavidad para verlo mañana al comienzo, pero mañana vamos a comenzar con los integrales, ¿ya? Porque no nos da para más. De repente vemos el hospital, muy cortito así, pero échenle una miradita al texto, échenle una miradita, a ver qué cosas vienen. Estamos en la página 150. Esto, la concavidad es una propiedad muy importante, muy importante de las curvas. Son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Y también ahí, con la segunda derivada, hay una prueba de si es máximo o es mínimo relativo. Jóvenes, entonces yo me disculpo, hasta aquí nomás vamos a llegar. Aquí cortamos todo. Dejamos de compartir. ¿Cuántos quedan? 2, 4, 5. ¿Queda alguien por anotar en la pantalla? Vamos a cortar aquí.